saludar a las personas que nos acompañan en este horario y esperar, digamos, que como se ha desarrollado el día, también la entrevista permita entregar información que sirva para formarse el juicio. Sí, importante, ¿cierto? Primera vez que nos toca hacer este ejercicio de votación en medio de una pandemia, con todas las medidas de seguridad. ¿Y cuál es el análisis que se hace, digamos, de cómo fue la jornada? Bueno, esperemos que sea el primero y el último. Ojalá. La verdad de las cosas es que se daba por una situación sentada la realización del plebiscito. No obstante, llega a principios de este año esta realidad que nosotros a partir de marzo comenzamos a vivirla fuertemente acá en Chile y nosotros también como región de Tarapacá, muy fuerte entre mayo, fines de abril y hasta junio. Y hoy día seguimos en modo pandemia. Y bueno, bajo ese escenario había que programar el proceso eleccionario bajo condiciones que todos sabíamos que había que extremar las medidas preventivas y por eso que el CERVEL junto con el Ministerio de Salud generan esta instancia a partir de un protocolo, el cual entiendo yo se cumplió en gran parte. Todo protocolo es eso, es una planificación de lo que deberíamos hacer para evitar o para obtener cierto objetivo y en ese sentido creo que el objetivo a, a razón, digamos, de cómo se fue viendo el día, por lo menos acá en Iquique, y lo que uno logró, digamos, conocer de lo que ha sido el desarrollo en el resto del país, la verdad que de bastante normalidad y entendemos con harta seguridad para todas las personas. Sí, hubo algunos casos que se detectaran de personas que estaban votando, por ejemplo, y que tenían COVID o eran cierto contacto estrecho y debieron haberse quedado en casa o no. Hasta el último reporte no tenemos situaciones de ese tipo, sí situaciones como la, 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 la sospecha de un caso, una persona que refirió síntomas compatibles con COVID, la cual fue aislada y fue, digamos, derivada a través del SAMU al hospital regional y que se encuentra en condición de sospecha. En general fue una jornada bastante tranquila. Nosotros como autoridad sanitaria no solamente estamos preocupados por el evento propiamente tal, sino que además todo lo que significa mantener las residencias sanitarias y lo que son las aduanas sanitarias, que independiente que hoy día había plebiscito y había que procurar que todos votaran, inclusive nuestros funcionarios contratados para la emergencia, se mantuvieron, digamos, funcionando. Sí, se había señalado, ¿cierto?, que iban a hacerse algunos test en forma aleatorios a las personas para registrar o pedirle su documentación y ver si efectivamente estaban o no en un registro, digamos, de personas con contagio, con prohibición de votar. No sé si se hizo eso en algunos locales, por lo menos no nos tocó ver a nosotros en la mañana temprano en el lugar de votación nuestro, digamos, pero no sé si se hizo realmente. El rol de fiscalización en la vía pública y de identificación y de, obviamente en este caso, de determinación si la persona debe o no estar haciendo cuarentena, la tiene Carabineros. El Ministerio de Salud le proporciona las bases de datos y ellos a través de un sistema interno, un sistema, digamos, propio de Carabineros, que es la SINCARD, eh, pueden, digamos, hacer control de identidad y en ese momento del control de identidad poder establecer si la persona se encuentra en la base de datos y por lo tanto infringiendo lo que es la norma de cuarentena. ¿Sí? En este caso todavía no están los reportes que se debieron haber realizado. La verdad las cosas es que eso se hace cotidianamente, Carabineros lo está haciendo todos los días, PDI lo está haciendo todos los días y en la práctica es una de las tantas actividades que nos ha obligado a implementar la cuarentena en el día a día. Sin duda que hoy día era una situación muy excepcional, se hizo el llamado a la comunidad, sobre todo a las personas que estaban bajo condición de aislamiento, de cuarentena, a mantenerse en casa y sin duda que había la posibilidad de que si se incumplía, Carabineros pudiera hacer una fiscalización aleatoria en este caso y en la práctica se iba a arriesgar esa persona a ser detenida y a ser derivada de residencia. Vamos a ver, digamos, qué cifra entrega, digamos, en términos de los números de fiscalizaciones. No ¿Eso se va a obstante, saber mañana? o sea, lo que se va a hacer mañana es el número de fiscalizaciones que pudo haber realizado Ya, Carabineros. No obstante, lo que nos queda claro es que no hubieron situaciones en las cuales se detectaran personas, hasta el momento, ya. que, que requirieran, digamos, ser aisladas y derivadas a residencia sanitaria, porque esa parte de la historia nos toca a nosotros. O sea, Ya. cuando Carabineros controla a una persona, controla su identidad,
y establece que una persona que debería estar haciendo cuarentena hace la denuncia ante el Ministerio Público, ante Fiscalía, y luego, digamos, nos deriva el caso a nosotros para que nosotros lo llevemos a residencia sanitaria. Por lo tanto, en esa última parte del proceso es que nosotros nos enteramos sí o sí de la situación, y durante la jornada no hemos tenido derivaciones de ese tipo. Llama la atención, Seremi, ¿cierto? La cantidad de personas que circulan. Bueno, el día de hoy fue un día especial, por supuesto, pero uno normalmente en el país, ¿cierto? Ve a mucha gente circulando, transitando, ¿cierto? Haciendo su vida normal o su vida de rutina, y son millones de personas, y los casos positivos de COVID, ¿cierto? Son en promedio del orden de los 1.500, 1.800 diarios en el país. ¿A qué se debe eso? ¿La gente se está cuidando más? ¿Se ha logrado, digamos, que se tomen las medidas de precaución? ¿O es una situación, digamos, que tiene que ver con este virus, digamos, si la gente efectivamente se cuida y si no está en contacto, cierto, directo durante mucho tiempo, no hay contagio? Bueno, yo quisiera un poco contextualizar la situación. Nosotros vivimos, digamos, un ciclo que es bien típico de lo que conocemos del coronavirus, la verdad las cosas. Recordar que este es un virus nuevo, que recién lo conocemos este año, pero para lo que hemos visto en el resto del mundo es una situación bastante típica, en la cual se tiene una etapa donde no existen casos, luego se comienzan con algunos casos que se investigan rápidamente, y luego empieza a aumentar lo que es la circulación comunitaria hasta llegar a un pic, y luego eso comienza a decrecer. Ahora, no decrece por sí misma, ¿ya? Decrece a partir del esfuerzo que hemos hecho todo y cada uno de los que estamos en esto, particularmente de lo que han hecho el personal de salud, de lo que ha hecho el personal de la autoridad sanitaria, de Carabineros, de las Fuerzas Armadas, de todo lo que hemos sido parte de este proceso de alerta sanitaria o de emergencia sanitaria que está viviendo el país, pero principalmente deriva, digamos, del actuar de las personas que han ido entendiendo cómo opera, digamos, el virus y cómo podemos prevenirlo. Y en ese sentido, obviamente, que nosotros estamos, y es importante ponerlo sobre la mesa, porque nosotros estamos en una situación de endemia en estos momentos, que se conoce. ¿Qué significa como país? Que estamos, independiente que los casos vayan bajando, seguimos manteniendo una cantidad de casos activos en forma importante. En algún momento se habló de unas mesetas. La verdad de las cosas es que es como una planicie, porque en la práctica tiende, digamos, a fluctuar poco los casos día a día, ¿ya? Pero son unos casos que son bastante importantes. Eso normalmente si lo agregamos como país, pero esa agregación como país la podemos distinguir entre región y región. Y vemos que en esta parte del año está fuertemente afectado ciertas regiones del sur de Chile. Los lagos, Magallanes estuvo muy complicado, hoy día los lagos le ha tocado duro, Araucanía. Ellos fueron los que partieron con el tema del COVID en Chile, y luego se tranquilizó mucho la situación en su región y luego volvió a partir. Ya a nosotros nos ha pasado una situación en la que hemos ido bajando los casos, pero a un ritmo que no es suficiente como para poder decir, mira, bajamos un umbral que es el que... ¿Cuál sería ese umbral, Seremi? Porque yo creo que es la pregunta del millón que se hace todo el mundo. Dice, tenemos de repente 30 casos, otro día 50, otro día 20. ¿En qué minuto uno dice, bueno, esto ya está más controlado ya y podemos... Bueno, cantar victoria, no sé si se puede decir eso. O sea, la única victoria que podemos cantar el día en que podamos tener varios días o varias semanas epidemiológicas consecutivas con mínimos casos, ojalá con cero. ¿Ya? En ese momento uno puede decir, ya estamos tranquilos, pasamos una parte importante, pero siempre alertas, porque lo que ha mostrado este virus es que tiene la capacidad del rebrote y a veces se oculta y luego vuelve a pasar, como está pasando en nosotros, Italia. Por ejemplo, llevamos como 30 de promedio la última semana, por ejemplo. ¿Eso todavía es alto? Nosotros llegamos a lo que nos exigía, en cierto modo, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud en un momento, que es que los casos diarios no superen los 10 casos por 100.000 habitantes. ¿Ya? Claro. Si uno considera que la estimación de población en Tarapacá son de 38 personas, perdón, de 382.000 personas, debería estar del orden de las 38 casos diarios. Claro. ¿Ya? Pero nosotros hemos bajado ese umbral en términos promedio, pero hay días que igual se nos escapa y podemos registrar 40 casos, 48 casos, y hay otros días que baja mucho a 19 casos. Entonces sigue habiendo una cierta variabilidad en los datos. Y también Tarapacá hoy día, sin duda que no podemos analizar el COVID sin analizar
la variable, digamos, migratoria que nos está afectando a nosotros como región más que a otras regiones. Y en ese sentido, obviamente, es muy importante, y ahí el llamado tanto a la estrategia que tenemos nosotros en lo que es el testeo, trazabilidad y aislamiento, pero también en la comunidad en el sentido de cuando sea positivo, se aísle efectivamente y entregue todos los datos en la investigación epidemiológica eh, para poder, digamos, hacer el aislamiento de todos los susceptibles, ¿ya? Sí. Y lo que nos pasó en una etapa de la pandemia es que efectivamente no lográbamos llegar a todas las personas. Sí. Y para eso En algún minuto recuerdo, Seremi, conversamos, ¿cierto? Y ustedes nos comentaron, incluso el presidente del Colegio Médico también nos decía, digamos, el secretario del Colegio Médico, ¿cierto? Que la gente se negaba a entregar los datos, digamos. Decía, no, yo estuve con esta persona nomás, nada más. Y en ese sentido, digamos, había poca colaboración. No sé si eso se ha revertido y ha mejorado el tema. hemos mejorado fuertemente eso. Nosotros llegamos a tener un promedio de 1.5 personas por cada cada caso positivo. Y la verdad es que lo que pide la Organización Mundial de la Salud es que este promedio no puede ser menor a 4. Estamos hablando de países muy desarrollados que hablan que los contactos estrechos deberían investigarse y determinarse entre 20 y 30 contactos estrechos. La verdad es que la Organización Mundial de la Salud habla de 4 o 5 como un ideal, ¿ya? Nosotros hoy día estamos del orden del 3,5, del 3,2 como promedio de contactos por cada caso positivo. Y eso es bastante bueno si lo compara a lo que registran otras regiones del país, pero por lo tanto hay que seguir mejorando. Y en ese sentido, obviamente que la colaboración, por un lado, de lo que ha sido el personal de las municipalidades, que comenzaron con esta tarea sin ser ellos los responsables, pero y además capacitándose, porque no es, cualquiera piensa que es tomar el teléfono, llamar a una persona y hacerle un cuestionario. Detrás de esa investigación epidemiológica hay una experiencia que se tiene que ganar y lógicamente eso ha sido parte de todo este proceso de aprendizaje que hemos tenido como equipos de trabajo. Hoy día tenemos más de 200 personas que están haciendo trazabilidad y seguimiento de los casos positivos en Tarapacá. Entre eso una cantidad de 50 que son solamente la autoridad sanitaria y el resto son puros funcionarios de la atención primaria de salud, que en la práctica nos ayudan fuertemente a poder mantener controlados los casos. Si no se hiciera la trazabilidad, si nosotros no estuviéramos haciendo trazabilidad muy potente, con buenos indicadores en términos de no pasarse de 48 horas en las investigaciones y por otro lado no llegar efectivamente al número máximo de contactos, pudiéramos tener una situación de epidemiológica bastante desmejorada respecto a lo que teníamos hoy día. Por último, Seremi, cuando estábamos, ¿cierto?, a puertas de las fiestas patrias, se señaló, ¿cierto?, el temor y la aprensión que existía de que la gente, ¿cierto?, de alguna manera, ¿cierto?, no respetara las medidas, y eso se iba a refrendar 2 semanas después, probablemente de fiestas patrias. Ello aparentemente no ocurrió, digamos, por las cifras, ¿cierto?, que ya conocemos. Y la situación del día de hoy, ¿usted piensa también que si la gente se comportó de buena manera no debiera incidir de aquí a un par de semanas en una alza significativa de casos si las cosas se dieron como tenían que darse? El virus se transmite de persona a persona, ¿ya? Y por lo tanto en lugares donde existen altas aglomeraciones es mucho más probable que exista la transmisión de una persona a otra y luego una cadena de personas contagiadas. El proceso electoral yo no le veo riesgo en estos momentos, ¿ya? Lo que yo vi en términos de cómo se organizaban las filas a 1 metro de distancia, la disponibilidad de alcohol gel, la disponibilidad de mascarilla para los vocales de mesa, el acatamiento de parte de la ciudadanía en términos de andar con su mascarilla, los protectores faciales, todo el protocolo que se implementó apunta fundamentalmente a que el proceso electoral no genere, digamos, una situación de transmisión del virus entre personas. Me complica un poco lo que puedan ser otro tipo de actividades ligadas a esto, como pueden ser, digamos, las reuniones en determinados lugares donde se rompe... Las celebraciones ahora en un rato claro, más. se rompen los distanciamientos físicos, se rompe el uso de la mascarilla. En algunos casos, el temor en fiestas patrias era que se ingiere alcohol, se ingiere bebida y esa situación genera un conjunto de riesgos, entre eso el COVID, pero cuando uno analiza, por ejemplo, el tema, digamos, de otros problemas en la salud, también está ligado, digamos, al alcohol.
La verdad las cosas que es importante, sobre todo cuando hay masas de personas, efectivamente, que tratar de controlar lo que puedan ser, digamos, la ingesta de bebidas. Y en este caso, mantener el distanciamiento físico, mantener el uso de la mascarilla. Ojalá que grupos humanos no se combinen con otros grupos humanos. Yo puedo salir con unos grupos, como mi familia, en mi burbuja. ¿Ya? O sea, yo tengo claro cuál es el riesgo de mi burbuja, perdón, de mi familia, Claro. pero no puedo tener la misma precisión respecto a otro grupo. Claro. Y si yo voy combinándome entre distintos grupos, la verdad las cosas que voy sumando riesgo a la posibilidad aumenta de los riesgos. contagiarme. Claro. ¿Ya? Entonces el riesgo se va sumando, digamos, conforme yo vaya participando de más actividades. Entonces, espero que no, ya, sinceramente, son mis deseos, ojalá que no tengamos un rebrote. En el caso de Fiestas Patrias, nosotros vivimos 2 semanas posteriores con niveles de contagio mayores al promedio de las semanas anteriores, pero estaba más ligado a la situación de migrante que de Fiestas Patrias. ¿Ya? Lo que sí frenó la caída que teníamos de casos, ¿ya? Y todo eso obviamente incide. Pero yo espero que no, yo he visto incluso en las actividades el uso de la mascarilla, y que es muy, muy importante, pero también el distanciamiento, y eso es lo que un poco se rompe en este tipo de celebraciones o de conmemoraciones. Bueno, Seremi, queremos agradecerle que nos haya acompañado en esta entrevista, ¿cierto? Y bueno, esperemos que no tengamos más contagios, ¿cierto? Y sigamos la curva normal que teníamos hasta el día de ayer, por lo menos. Muchas gracias. Bien, pues gracias a ustedes, y obviamente terminando una jornada, sin duda que quedan todavía el recuento de votos y determinar los resultados, pero creo que como chilenos nos debemos sentir orgullosos de la seriedad y de todo lo que se hizo y cómo se tomó, digamos, el proceso de votación. Así que agradecerle a ustedes por la instancia de poder conversar con la ciudadanía a través de este medio. Muchas gracias, Seremi. Nosotros vamos a una pausa, estamos en este especial de prensa, Plebiscito 2020 en Iquique Televisión, y ya estamos de regreso con ustedes.